Hola a todos y cada uno de los que nos ven por Solidaria Televisión y nos escuchan por Radio Solidaria. Un cordial saludo, un fuerte abrazo de nuestra parte. Nuevamente en una tertulia de amigos con José Luis Sanz. José Luis, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Me alegra muchísimo. Con José Luis vamos a tratar un tema, pues, de actualidad. Realmente es un tema de actualidad. En este mundo posmoderno hay un fenómeno que vamos a tratar, que tal vez nunca se había tratado antes, pero es momento de tratarlo en estos momentos. Es un fenómeno gracias al progresismo y gracias a todo el posmodernismo y al síndrome del lenguaje incluyente, que están pidiendo que seamos incluyentes en nuestro lenguaje. Y yo pienso que el lenguaje más incluyente que hay es el lenguaje de la cruz. Y el tema que vamos a tratar y vamos a trabajar con José Luis es eso, precisamente. ¿Dios es inclusivo o excluyente? José Luis, ¿Dios es inclusivo o es excluyente? Personalmente creo que es las dos cosas. Es inclusivo y es excluyente. Como todas las cosas de la naturaleza, de la vida, la tierra acepta las cosas buenas que recibe y nos da sus frutos, pero a la vez repele las cosas fuera de tiempo y entonces los frutos se alteran y no hay fruto o se seca la cosecha. El cuerpo es igual, en la alimentación. Tomas buenos alimentos, el cuerpo los incluye, nos da energía, nos da salud, nos da nutrientes, vitaminas, hace que todo funcione bien. Pero si al cuerpo se le mete una comida en mal estado, que esté caducada, podrida o mala, en definitiva, el cuerpo va a reaccionar y va a querer excluir eso por nuestro bien y por nuestra salud. Dios es un Dios incluyente en todo lo bueno. Pero Dios, porque nos ama, excluye todo lo malo para que no nos dañe. Un padre de familia, cuando cría a los hijos, tiene que ser las dos cosas. Incluyente, con el amor, con la comprensión, con el apoyo, con el cariño. Pero tiene que ser totalmente excluyente cuando las cosas se tuercen. Quizás los niños o los chicos hacen cosas malas, entonces eso no hay que admitirlo, porque va en beneficio o en su detrimento del futuro, y eso les va a afectar de por vida. Algo que sobresale en la palabra de Dios es que hay apertura en Dios. O sea, en primera instancia Él acepta, Él es incluyente. Me voy a permitir leer 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Inicialmente está la puerta abierta, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, está la puerta abierta, pero con la condición es que se arrepientan, ¿verdad? Claro, pero el arrepentimiento es como una señal, digamos, como un apuntar algo. El arrepentimiento viene porque señala a la causa es el pecado, es nuestra maldad. Debemos de desear no hacer lo malo, porque siempre va a afectar a nuestras vidas y a los demás. Si tú vas a un estanque de agua y tiras una piedra en el centro del estanque, esas ondas, tarde o temprano, van a cubrir todo el estanque, todo el entorno, todo el diámetro, todo el perímetro. Va a llegar hasta el final. Así es lo malo. Lo malo cae, el hombre lo practica y afecta a su vida y a todos los demás. La maldad del hombre no es que uno solo se haga daño, sino es que el diablo, al meter el pecado, hace que ese pecado rebote y dañe a todos los demás. El odio daña, la mentira daña, la violencia daña. ¿Cómo podemos incluir en nuestras vidas la fornicación, el adulterio, la infidelidad, los engaños, la corrupción, los asesinatos? No, un país no puede admitir que todo se incluya. Ok, tú decías ahora que Dios es como un padre y nos dirigimos a Él también como un padre. En el
Padre nuestro, está que reconocemos que Él es como un Padre y Él desea lo mejor para sus hijos. Y Mateo 7:11 dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo le hará cosas buenas a quienes se la pidan? O sea, ningún padre realmente, tú lo decías anteriormente, desea el mal para sus hijos. Pero hay un momento donde toca excluirlos en disciplina, en amonestación, ¿o cómo es? No, es muy sencillo, el amor. Ok. O sea, el amor no es una cosa como se pinta, emocional, con lacitos de rosa, con pétalos, hay que me caigo, que me tropiezo, que me voy no. El amor es entregar la vida. Y Dios, que es Padre, y es Padre de todos, porque todo lo que existe, y sea hombres, mujeres, astros, estrellas, mares, todo es de mano de la palabra de Dios, el Padre eterno. Y ese Padre eterno ha visto cómo los hijos que Él formó y que les dio la tierra para vivir, disfrutarla, sojuzgarla y poder simplemente ser felices, torcieron todo. Y fue en ese momento en que tuvo que venir la justicia. Estamos en una sociedad que no es que busque justicia. La sociedad y la filosofía actual, especialmente en algunos grupos que quieren torcer la sexualidad y la forma de vivir, no buscan justicia. Buscan que se acepte lo que es malo, lo que es torcido, lo que contamina, lo que a ellos mismos les está perjudicando. Pero Dios también es justicia. Y toda justicia es excluyente. Cuando los terroristas atacan un país, tiene que haber una fuerza que pueda parar aquello. Tiene que haber una fuerza. Cuando alguien está matando, asesinando, violando o abusando de niños, los pederastas, alguien tiene que parar eso y decir, no puede. ¿Cómo un pederasta puede estar? ¿Le vas a dejar libremente entre niños en una guardería o en los campamentos o en sitios así? No puede ser. ¿Cómo a un drogadicto le vas a hacer jefe o dueño de una farmacéutica? O sea, hay cosas que no entran. El problema es que el mundo actual quiere que Dios incluya lo que no se puede incluir. ¿Por qué no lo incluye Dios? No porque sea un Dios que ponga una lista de esto hago, esto no hago, o unos requisitos súper estrictos. Simplemente porque nos hace daño, porque nos va a llevar a hacer daño a los demás y porque nos podemos perder eternamente en el infierno. Porque el diablo quiere llevar a todos al infierno y para eso es la gran mentira de Satanás. Dios se está equivocando, hay que cambiar las cosas y Dios no es ese Dios de amor. Y la iglesia no vale, porque la iglesia no puede excluir a nadie. ¿No? La iglesia tiene que amar a todos. Las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas para todos. Pero también la iglesia tiene que tener una palabra de amor y en un momento dado de autoridad para decir, esto no puede pasar, esto no puede ocurrir. Sea quien sea, venga de quien venga. Entonces hay que hacer algo, aplicar justicia. Y la justicia es excluyente. Yo he tenido el privilegio de estar en las cárceles. Y allí muchos me decían, no, yo no he hecho nada. O alguno me decía, no, yo estoy aquí por culpa de la sociedad. No. Tú estás aquí porque ha habido que apartarte de la sociedad durante un tiempo y darte otra oportunidad. Y algunos presos, cuando se han sincerado y hemos tenido conversaciones íntimas, me han dicho, José, gracias a Dios que estoy encarcelado, porque los años que llevo cumpliendo condena, si yo hubiera estado libre, ya me habría matado yo solo, por el vicio que tenía. O sea, reconocían que la exclusión de la sociedad, de la justicia, les había preservado la vida. Cuando Dios dice no al pecado, nos está preservando la vida. Así es. Bueno, hay un tema que hoy por hoy aquellos que piden inclusión, hagan lo que hagan y como lo hagan,
torciendo la misma naturaleza humana, o queriéndola torcer, porque la naturaleza humana, pues somos creación de Dios, pero queriendo torcer la naturaleza humana y justificarse con sus prácticas para que sean aceptadas, dicen que afirman que Dios es amor y que Dios los acepta como son. Los que somos excluyentes somos nosotros, somos la iglesia, pero que Dios los ama tal como son. Bueno, yo les contesto, yo mismo formo parte de la iglesia. ¿Y cómo he podido yo formar parte de la iglesia? Porque sencillamente un día tuve que confrontar mis pecados a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Entonces me di cuenta que era un hombre violento, metido en peleas, metido en consumir alcohol, en robar, en un montón de cosas. Y me di cuenta que para poder tener vida y salvación tenía que dejar lo que me mataba. Porque no hay ningún vicio que traiga vida. No hay ninguna maldad que haga progresar al hombre. Todo es decayente, todo es muerte, todo es atadura, todo es esclavitud moral, espiritual y emocional. Entonces decidí aceptar la revelación de Dios. Porque Dios me dijo, yo te acepto, pero te acepto como estás, te amo. Pero tú tienes también que aceptar la revelación que yo he traído y el camino de salvación que yo he puesto. Si rechazamos a Dios en su amor y en la muerte de Cristo, estamos rechazando que Jesús, el perfecto, el inocente, moría por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y son palabras de Pablo que yo uso para mi vida. Y yo hoy formo parte de la iglesia porque excluí de mi vida, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es luz, todo lo malo. Y conseguí tener vida eterna y una vida mejor. Y este es el testimonio. Dios no excluye a nadie. Ahora, como parte de la iglesia, les digo el mismo mensaje que me dieron a mí. Para formar parte de la iglesia, hay que formar parte de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? La limpieza. ¿Qué es la limpieza? No nos limpiamos de lo que nosotros queremos. Esto me limpio o esto no me limpio. No. Nos tenemos que limpiar de lo que Dios dice que nos tenemos que limpiar. Porque el que nos conoce bien es Dios. Cualquier persona en cualquier movimiento con la filosofía, cualquier otra ideología que haya actualmente, saben, interiormente lo saben, porque yo he hablado con ellos en lo íntimo, cuando están en grupo, que tienen crisis muy fuertes. Hace muchos años, teniendo una conversación con el director de psiquiatría de una de las grandes autonomías de España, él me dijo que en aquel momento el índice de suicidios más alto que tenían en su comunidad venía del mundo gay. Luego ha ido pasando a otros lugares. Venía del mundo gay. Anoche en la radio estaba dando el último informe de violencia, la violencia infantil. No hablo de padres, no hablo de hombres ex maridos, exparejas que matan a su mujer, no. Hablo de niños que no han llegado casi a la adolescencia. En España ha subido un 50%. Imagínate. Y al realizar el estudio, han descubierto que la pornografía es el motor de todo eso. Entonces, ¿qué hace un padre de familia en el hogar? ¿Incluye la pornografía en la enseñanza de sus hijos para que esto influya y hagan daño o maldad? ¿O hay que decir a los hijos, estás equivocado, tienes que rectificar, la pornografía la excluimos de nuestro hogar y vamos a aprender la sexualidad bien? La sexualidad no depende de la opinión social. Nadie puede tener una opinión social que pueda excluir la verdad de la sexualidad. Y la verdad de la sexualidad en la Biblia está clara. Dios creó al hombre y a la mujer. Cada uno con sus talentos, con sus dones, con sus características. Cada uno para desarrollar un papel, un rol en la sociedad. No en machismo, no en feminismo. En una unión perfecta, hasta el punto de que Dios dice, esa unión llegará a ser una sola carne. ¿Qué hay que excluir del matrimonio y de las familias?
hay que excluir lo que la destruyes. Así es. Entonces, no es que digamos a nadie, te excluimos por ser así, no, te amamos porque eres así, porque a mí me han amado. Yo entré a la iglesia muy mal, a mí nadie me excluyó por mis pintas o mis palabras en aquel momento, me amaron. Ahora, si yo hubiera entrado a la iglesia y hubiera querido implantar las orgías que yo hacía, las borracheras, el juego, el robo, no se puede permitir. Entonces, el hombre lo que no puede pretender es torcer su sexualidad, opinar lo que él quiera y manejar su vida como él le dé la gana, diciendo, levantando opiniones e ideas como si fueran realidades, que es mentira, porque no es verdad que nadie nace en un cuerpo equivocado, no es verdad que Dios nos ha hecho, se equivocó al darnos el sexo, no es verdad que existan muchos sexos, no es verdad todo eso. Entonces el hombre cuando quiere acercarse a Dios, él mismo se incluye o se excluye. Las puertas del corazón de Dios están abiertas. De hecho la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así Últimamente, yo leía en estos días una noticia, como no aceptan a Dios y no aceptan a la iglesia por el mensaje no excluyente, no homófobo, no de odio ni de rencor, en absoluto. Yo tengo conocidos amigos gays. Sí. Yo he comido y como con ellos. Han entrado en mi casa. O sea, no estoy hablando de que esté desechando, esté apuntando a nadie, no. Pero hay una cosa que está muy, muy, muy clara. Como no les vale el comienzo de un Dios, ahora lo cambian ese Dios. Y le quitan la justicia y le quieren hacer amor. Como la Biblia no les vale, ahora están creando la Biblia LGTBI. ¿Para qué? Para quitar los textos que interesan, torcer la palabra de Dios, ir adelante. Y esto no es nuevo, esto viene del espíritu del diablo y de los demonios. Así es. Porque así han hecho los testigos de Jehová, han hecho los mormones, ha hecho la Iglesia Católica Apostólica Romana y un montón de sectas. ¿Qué se excluye? Lo que nos daña, lo que es malo, lo que no es verdad, lo que no es auténtico. Se trata de separar a Dios de su palabra. Es decir, lo que dice su palabra no lo aceptan, pero creen en un Dios lleno de amor, sin justicia. Es decir, se lo imaginan, hay personas que se imaginan a este Dios como un viejito bonachón, de barba blanca, de pelo blanco, bonachón, que recibe a todos tal y como están, sin pedirles nada a cambio, ¿sí? No saben que, o no se tiene la certeza de que Él es pureza, y la pureza no puede, es imposible por naturaleza que la pureza pueda contaminarse con algo. Él dice, vengan a mí, sí, vengan a mí, y sí, efectivamente es un Dios de amor que está esperando que vengan a Él, pero arrepentidos, quitándose las impurezas. La cuestión es que lo ven muy personal, me está desechando a mí, me está excluyendo a mí. No, a ti no te está excluyendo es tus prácticas, está excluyendo lo que tú estás haciendo y diciendo. Eso es lo que no está bien. Y se justifican permanentemente y tienen un discurso que somos homofóbicos y que somos retrógradas, y se encargan de llenar inclusive la cabeza de los niños que lo que se predica, lo que se habla de la Biblia, eso es retrógrada, que una palabra que se escribió hace más de 2000 o 3000 años, dependiendo del testamento que se vea, y que eso es un libro viejo, pero si leemos la palabra de Dios es actual, permanece, porque el escritor de ese libro permanece, está ahí mientras lo leemos. Entonces, no es contra las personas realmente, es contra sus prácticas, y es por amor a ellas que queremos acercarlas a Dios, pero hay exclusión si llegan y no quieren renunciar a todo eso. Y eso lo hizo con las ciudades. Si leemos todo este tema, también el Señor hizo esto con las ciudades. Hablemos, por ejemplo, de Nínive, que les abrió el camino de la inclusión a Nínive. Claro. ¿Verdad? Cuando Jonás fue y les predicó y todo esto. O sea, sí hay oportunidad. Claro que la hay. Es que no se puede, o sea, querer separar a Dios de su palabra no tiene sentido. En primer lugar, porque Dios no se contradice.
Y dice la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra ha hecho todo. Es indivisible. Entonces, si ellos dicen que la Biblia es un libro pasado de moda, o estos grupos dicen que no vale porque es excluyente, entonces, ¿qué vale? ¿La Biblia que ellos van a hacer por su propia cuenta? La Biblia es, durante siglos, el libro que todos los años es el más vendido en el mundo. Así Por es. algo será. La Biblia es el libro que a más lenguas está traducido y se traduce cada año. Por algo será. La Biblia es la palabra de Dios que más gente lee en el mundo. Por algo será. La Biblia es el único libro del mundo que ha sido perseguido, quemado, queriéndole quitar de la tierra y no han podido. Por algo será. Si el hombre quiere excluir a Dios o su palabra, si excluye su palabra tiene que excluir a Dios. Si excluye a Dios tiene que excluir su palabra. Es indivisible. El compromiso de Dios, ¿con quién está? El compromiso de Dios, en primer lugar, no está con las opiniones del hombre. El compromiso de Dios no está con las modas, las tendencias, las desviaciones morales, sexuales del hombre. El compromiso de Dios está con su santa palabra. La Biblia dice, yo soy Jehová, no miento. Y su santa palabra dice que los hombres hemos pecado. Si Dios no hubiera sido paciente, que por ese texto tú empezaste, entonces cada hombre cuando pecamos moriríamos para siempre, porque la paga del pecado es la muerte. Ha habido paciencia, hay amor, hay inclusión. Entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Por los que por el pecado están excluidos de la gracia de Dios. ¿Y quién está excluido de la gracia de Dios? ¿El mundo gay? Sí. Pero está excluido el mundo de los banqueros que roban. Está excluido el mundo de los políticos que mienten, que engañan y que se llevan el dinero. Está excluido también el mundo de Hollywood cuando hace cosas indebidas. Están excluidos los religiosos. Están excluidos los mentirosos. Están excluidos los ladrones. Están excluidos los que matan. Dios no hace acepción de personas. Entonces, el discurso que quieren dar es un discurso que viene del infierno del diablo, que se basa en aquella mentira que Satanás dijo a Adán y Eva y que los demonios ahora quieren implantar con espíritus extraños a través del corazón de las personas, con que Dios ha dicho, no es verdad. Hay otro mensaje. No hay un mensaje. No hay otro evangelio. San Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién era San Pablo? San Pablo era un hombre que tenía casi una categoría social como casi un primer ministro. Era un hombre que tenía doble nacionalidad, que en aquellos años eso era muy, muy importante y difícil. Un hombre que había aprendido con los mejores maestros. Un hombre reconocido, pero un hombre excluido. Así es. Aunque era religioso, aunque era un fariseo. ¿Excluido por qué? Por sus pecados. ¿Cuál era su pecado? Dios mismo se lo dice a las puertas de Damasco. Estás dando coces contra el aguijón. No me persigas. Acepta el mensaje de aquellos que tú estás persiguiendo. Y me gustaría decir a los que nos están viendo en Televisión Solidaria y escuchándonos en Radio Solidaria, decirles a todos aquellos, y especialmente a este grupo, decirles, no deis coces contra el aguijón. Dios os ama. Simplemente, lo que hay que excluir es nosotros, nuestro pecado de nuestra propia vida. Así es. Nínive estaba excluida. Claro. Completamente excluida. Y ya había sentencia de muerte contra Nínive. Y esta ciudad se arrepintió. Es sencillo sentirse incluido, ser aceptado. Es que la exclusión viene por el pecado.
Y Nínive se arrepintió, siendo una ciudad tan pecadora, con tantos dioses, porque era una ciudad con muchos ídolos, con demasiados ídolos. Se arrepintieron, cambiaron de conducta, ayunaron y esperaron el perdón de Dios. O sea, seguimos hablando de que la exclusión y la inclusión depende casi que más que de nosotros, que del mismo. Dios tiene las puertas abiertas. Y a nivel personal también sucedió, a nivel de ciudades, hablemos lo contrario, Sodoma y Gomorra. Y voy a permitirme a leer ese texto. Dice Génesis 19:24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra de esas ciudades fue destruido. Aquí podemos ver que lo que decimos muchos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No nos confiemos. Ciudades se excluyen por sus pecados. Y hoy tal vez nos tratan a nosotros de retrógradas, pero mire que las perversiones sexuales no son de hoy. No son de un mundo posmoderno. Las perversiones sexuales vienen desde Sodoma y Gomorra. Habían esas perversiones sexuales. Entonces, ¿se llevó la palabra Sodoma y Gomorra? Se llevó. Es que se quiere señalar la parte del juicio. Pero leamos antes la historia. ¿Qué ocurrió antes del juicio? Durante décadas, en aquellas ciudades se estaban matando a las personas. Y había violencia. Hasta el punto que Dios, antes de aplicar juicio, envía mensajeros. ¿Cuál fue la reacción de esa ciudad hacia el mensaje del Evangelio? Violencia. Hasta el punto que los querían coger y violar. O sea, no aceptaban, porque se quiere disfrazar de una falsa democracia, de una falsa igualdad. No, es que nos hacen... Siempre hay victimismo en estos grupos, mucho victimismo, ¿sabes? Y mucho de ese victimismo es mentira, como ya se ha demostrado algunas veces, que luego se ha tapado en los medios de comunicación. Pero hay mucho victimismo. Aparecen los mensajeros de Dios y se encuentran con personas que arremeten contra ellos. Yo no he visto una manifestación cristiana en España, y las he vivido desde antes de Franco. No he visto una manifestación cristiana donde nos reunamos en grupos y quememos banderas de otros grupos, símbolos de otros grupos, o lleguemos a hacer cosas, incluso suciedades, encima de eso. Se apartó rápidamente, hace un tiempo, una foto donde el Día del Orgullo en Madrid, y yo no soy católico romano, pero pude conseguir aquella foto, lo pude ver cuando se lanzó, como un grupo de gente muy numerosa jadeaban a gente que, crucifijos en el suelo, los pisoteaban, los escupían y todo eso. Eso es violencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, los cristianos, hiciéramos eso con el simbolismo de esos grupos? ¿Quién es homófobo? Entonces, hasta el punto que el mismo Lot, viendo la violencia que estaba llegando a sitios muy elevados, llegó a proponer una solución muy dura para un padre. Y les dijo: no violéis a los hombres estos, os entregaré mis hijas vírgenes. No han estado con varón, son vírgenes, son doncellas, las saco de casa, violarlas, hacer con ellas lo que queráis. Hasta ese punto, para saciar la sed de ellos. La sed, el pecado que viene de parte del diablo y de demonios extraños,
demonios de lujuria, demonios de inmoralidad, de suciedad. Son demonios que nunca se sacian. Y yo me pregunto, si hay tanto amor, si hay tanta cariño, si hay tantas aguas mansas en estos grupos, ¿por qué tienen el mayor índice de promiscuidad sexual? Cuando alguien se une sexualmente con alguien, se une solo por dos razones. En una dimensión de amor, de cariño, de querer formar una familia de una forma limpia y santa y que eso dure para toda la vida, o se une para satisfacer instintos sexuales puros y duros. La promiscuidad es exclusión de una vida equilibrada. La psicología, la psiquiatría saben, pueden demostrar, pueden hablar si se les quiere escuchar, de que los hombres y mujeres, cuando tenemos muchas relaciones sexuales, homosexuales, heterosexuales, triangulares, todo lo que tú quieras llamar, afecta de una forma súper dañina, maliciosa, a toda la persona interior que llevamos dentro, porque no es una forma natural de vida, es una esclavitud a una sexualidad basada más cerca de lo animal, que es satisfacer instintos y cada vez más duros, más violentos, y eso es excluyente. Excluir a alguien de la vida de uno es duro, porque se siente solo y abandonado. Entonces, Dios nunca es excluyente, no excluye a nadie. Nuestros pecados sí, porque incluso nos excluimos unos a otros. Bueno, estamos hablando de la inclusión y de la exclusión. Y tocando este tema, estos movimientos son muy excluyentes, en sentido que ellos piden tolerancia, pero no son nada tolerantes. Atacan con todo su arsenal que tengan a la mano, inclusive incitando a las autoridades civiles y militares a que se vayan en contra de aquellos que no están de acuerdo ni toleran de ninguna manera sus prácticas. Si me permites un inciso, sí. Alejandro, la democracia es libertad de expresión. Así es. Mientras yo respete a una persona, la considere, me acerque a ella y le hable, o si una persona pide ayuda y yo, en mis posibilidades y en mi fe, la quiero ayudar de una forma limpia, eso es democracia, eso es limpieza. En Madrid hay una ley que consiguieron llevar los grupos LGTB, que si tú quieres hablar e intentar ayudar a una persona de esos grupos para que deje la homosexualidad o el lesbianismo, te pueden aplicar una multa económica. Está en la ley. ¿Eso es excluyente a la libertad o es incluyente con la libertad? Porque a la vez se quejan de que en países donde el mundo musulmán impera, no les permiten hablar. Quieren libertad porque les cuesta la vida. Pero en los sitios que hay libertad y ellos pueden hacer y manipular las leyes, van en contra de lo que es la propia libertad. Me impiden a mí, como pastor, como hijo de Dios, a una persona que quiera salir de ahí, que tenga una crisis, ayudarle con las palabras del Evangelio. E incluso me pueden llegar a multar, o me amenazan incluso con la cárcel, porque en debates han querido ir mucho más lejos, incluso incluir una pena de cárcel. Bueno, estamos en un complejo mundo donde realmente no estamos exentos de
de ser víctimas de la violencia al predicar y hablar las buenas nuevas. Pero sin embargo, obviamente hemos de seguir y mirar al individuo como tal, como Dios lo ve, y seguir insistiendo y persistiendo en que Dios quiere lo mejor para el ser humano. Todo esto que se está hablando y que aparece en la palabra de Dios no son prohibiciones realmente, sino que son condicionamientos para que al ser humano le vaya bien. Hay mucho individualismo, hay mucho egocentrismo, hay mucho hedonismo, hay mucha individualismo. Yo hago como yo quiera, yo hago conforme lo que se me venga en gana hacer. Pero si vemos y analizamos realmente la palabra de Dios tiene la solución a todos esos vacíos que tienen estas personas que buscan llenar ese vacío con todas esas perversiones y con todas esas prácticas que los llevan en últimas. Mueren jóvenes, mueren enfermos, mueren de muchas maneras que hubieran llegado a una muy buena vejez si hubieran escuchado palabras. Simplemente no es que queramos cambiarles, es que Dios quiere lo mejor para ellos. No es que cerremos las puertas, están abiertas. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, se fija mucho en el individualismo, en la persona. Y lo pudimos ver en la cruz del Calvario con aquel hombre que estaba a la derecha del Señor Jesucristo, ¿no? Que uno de los malhechores excluido y el otro incluido. Es que para mí es una de las, si se me permite la expresión, y que entiendan los televidentes y los oyentes, para mí es una de las fotografías muy impresionantes de la Biblia. Cómo ante la muerte, cómo ante el Cristo vivo, el justo muriendo por los injustos, el que era santo y perfecto, lleno, cargado, llevando nuestros pecados, sus llagas abiertas por nuestras enfermedades. El castigo de toda nuestra paz fue sobre él, cargado. Y en ese momento, un hombre que tenía un pasado turbulento de violencia total, que había sido condenado justamente, confiesa y dice: yo estoy aquí por lo que he hecho. Pero este hombre justo que está a mi lado no ha hecho nada. Y reconozco que Él es el Salvador. Y le dice, porque Él sabe que está lejos de la vida eterna. Los que hablan de exclusión, de que Dios no les ama, que la Biblia les excluye, que la Iglesia no les acepta, ellos saben en el fondo que lo que hay en sus vidas no es la exclusión de Dios ni de la Iglesia, es su propio pecado. Nadie es feliz practicando el pecado. Nadie es feliz. El pecado es el engaño del diablo y nos roba la vida, nos hace estar alterados, nos quita la paz, no hay esperanza, no hay seguridad de nada. Y ese hombre reconoció aquello y le pidió a Jesús: inclúyeme, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Te digo que hoy, no una penitencia, no, te acepto como eres pecador, pero estás reconociendo y te acepto como hombre arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, él solo, dice la historia, y podemos leer esta historia real, que Josefo también la relata, con cosas que están en la biblioteca y en el Evangelio sobre todo. El otro blasfemó contra Dios, blasfemó contra todo, insultó a su compañero, que era compañero de asesinatos, de robos, de violencia. Se metió con todo el mundo. Su amargura, su rencor, su ira, le arrastraron hasta la misma puerta del infierno y dijo: yo no quiero ir al cielo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y murió con esa ira. Tenemos que tener cuidado porque el pecado, el diablo, arrastra al hombre.
No nos podemos, cada uno de nosotros no nos podemos entregar al pecado, al vicio que sea, del calibre que sea, sabiendo que Dios tiene que aceptar eso, no, porque Él no puede librarnos si nosotros no queremos. Si nosotros no queremos, nos perderemos. Y esa va a ser la consecuencia el día del juicio. Y Él se fue a la eternidad con su amargura. Y cuando el día del juicio, ¿qué podrá decir ese hombre? Dios le dirá, yo te di la oportunidad. Es más, fuiste testigo directo de la muerte de Cristo, porque le viste agonizar ahí muerto. Una de las cosas que más me impresionó a mí, cuando con mi esposa fui a ver la película de La Pasión hace años, que nunca lo había presenciado en un cine, es que cuando acabó la película y se encendieron las luces para que la gente saliéramos, hubo un silencio durante casi un minuto total en la sala y nadie se movía. Estábamos todos impresionados por las imágenes de la crucifixión de Jesús. Y aquel hombre, aun teniéndolo delante, no quiso. Entonces, tenemos que ir a la humildad, porque si el hombre que peca se deja arrastrar por la ira, como dijimos al principio, va a hacer daño a los demás. Así es. El SIDA, gracias a Dios, es una enfermedad que se está controlando con muchas pastillas. Pero vamos a la historia. Dicen que el primero que fue infectado, el paciente cero que le llamaban, yo he oído, creo que leí incluso que si era un sobrecargo, alguien de la aviación de Canadá. Se dice que este hombre, al verse enfermo, y se enfermó por sus relaciones de homosexualidad, empezó a multiplicar sus relaciones sin ningún tipo de protección, porque en la ira, sabiendo que estaba con una enfermedad mortal, desarrolló su ira y murió infectando a muchos más. ¿Dónde está la exclusión? En el pecado. El pecado excluye al hombre de la vida eterna. El pecado viene del diablo y el diablo quiere excluir al hombre de la salvación de su alma. Y el hombre que practica el pecado, al final, hace las obras de su padre el diablo y excluye a los demás. Excluye a los demás porque la ira, la violencia, la amargura, el rencor, la soledad, se vuelven violentas. Dios no es violento, no tiene ira. Dios es un Dios de amor que dice, yo te voy a amar hasta el final. Ahora, el asunto es esto, ¿tú me amas a mí? Y si me amas, entonces tendrás que cambiar de vida. Hoy se aconseja cuando una mujer está casada con un hombre violento, que se le aconseja que aguante palizas, que aguante vejaciones, que aguante insultos, que aguante amenazas, que aguante incluso agresiones sexuales y de todo tipo. No. Se dice, si ese hombre no quiere cambiar, sepárate. Está en juego su vida. Si en ese nivel humano somos así, ¿cómo vamos a pretender que Dios acepte nuestras maldades y pecados que las estamos lanzando hacia los demás? ¿Qué hace que las guerras surjan? El egoísmo del hombre. ¿Por qué las familias no se hablan? Por egoísmos de herencias, de dinero, de rencores. Todo eso es pecado, es maldad. Eso es excluyente de la vida sana, de una vida familiar ordenada. Ampliemos el foco y que nadie nos engañe. Dios ama al hombre, pero no puede admitir nuestro pecado, porque nuestro pecado nos está matando. Es como el doctor cuando llega un momento y alguien tiene una gangrena grave en una pierna y le dice al paciente, si usted viene a mí para que le salve, solo hay un camino, amputar. Amputar. Si no, no se salva. Y Jesús llegó a decir en el Evangelio al hombre, vuestros pecados
están en vuestras manos y en vuestro cuerpo, porque con vuestro cuerpo practicáis pecados. Y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, quítala. ¿Qué quiso decir? ¿Que nos quitásemos un miembro físico? No, que quitemos de nuestra vida lo malo, que nos mata a nosotros, que con ese pecado dañamos a los demás y con ese pecado podemos despertar eternamente perdidos en el infierno. Hay que pensar en algo en ese sentido. Dios es un Dios perfecto y es imposible que algo mugriento, pervertido, torcido, pueda tener comunión con Él. Pero hay una esperanza, porque eso torcido, pervertido, engañoso, eso fue adquirido. Y como fue adquirido, se puede quitar. Y podemos deshacernos de todo aquel peso de pecado que nos asedia y llegar a Jesucristo y pedirle perdón y tener una vida como quisiéramos vivirla. El ser humano está haciendo experimentos y está buscando cómo vivir más y mejor, y lo que está haciendo es perjudicando la misma raza humana sin saber, sin conocer o desconociendo más bien que ya la solución para todo eso que desea el hombre está a la puerta, y es cuestión de decisiones. Y nosotros mismos nos excluimos por practicar el pecado. Un justo murió por muchos, por todos los injustos, y les da la esperanza de vida eterna. Ese odio que tú mencionas, ese rencor, esa ira que mantienen las personas que están en pecado y que exigen que sean incluidas, hace también que se genere en ellos ese rencor, ese odio y hasta una cristofobia. ¿Sí? Y niegan a Dios para no tener que rendirle cuentas a nadie. En el corazón del hombre está sembrada la ley moral. Y en el corazón del hombre se sabe qué es bueno y qué es malo. Crean o no crean en Dios. Y en ese sentido, ellos saben que cuando se les habla de un ser superior, de un Dios, creador del universo, de los cielos y de la tierra, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se muera, mas tenga vida eterna, no se pierda y tenga vida eterna, cuando se les habla de ellos, saben en el fondo, por allá, que sí puede ser la solución para su dolor, para su vacío, pero hay algo en sus corazones que les impide reaccionar. Son ataduras espirituales. El mundo espiritual es una realidad. Y la Biblia dice, cuando se pinta la esclavitud que se practicó en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo se pintan los esclavos? Con cadenas. Pues la Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La sexualidad es buena porque Dios la puso. La homosexualidad es pecado porque es torcer lo que Dios creó y llevarlo al mundo de las ataduras espirituales donde hay demonios. El amor es de Dios. Dios es amor. Pero un amor sexual fuera del orden de Dios es libertinaje. Y el libertinaje no se sujeta a nada. Y la Biblia dice, bueno le es al hombre llevar yugo desde su juventud. El hombre, lo queramos o no aceptar, tenemos que reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Porque somos criaturas, no somos dioses. Somos personas de carne y hueso, limitados en el tiempo y en el espacio. Que lo queramos o no reconocer, a la media hora de nuestro entierro
muchos se van a ir a un bar a tomar unas cervezas, el fin de semana se van a ver películas y a los 2 años o menos nadie va a saber ni dónde está tu tumba. No somos tan importantes a los ojos del mundo. Así es. Pero sí somos importantes a los ojos de Dios porque envió a Jesús para que nadie se pierda. Y fíjate si Dios deja claro el tema de la inclusión, la exclusión, si Dios me incluye, si Dios no me quiere, que Jesucristo mismo, siendo Dios, dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y esa es la palabra más posmoderna que podemos escuchar. Y eterna. Vayamos a Jesús. Tal vez alguien que nos esté escuchando, tal vez alguien que nos esté viendo dirán, bueno, y entonces, ¿me excluí? ¿O me excluyeron? De ninguna manera. Tal vez ese vacío que tú tienes en el corazón, ahorita de pronto estás solo o sola, pensando, cavilando, y no quieres que nadie sepa que tú estás viendo esto, que estás escuchando esto, para que no te critiquen y no te excluyan. Pero a ti te decimos que si hay esperanza, que ese vacío, que esa tristeza, que eso que tienes en el corazón que no sabes qué es, esas palpitaciones extrañas, tienen su respuesta y tienen solución en una persona. En Cristo Jesús te ama profundamente. Solamente tomemos la decisión de ir a sus pies. Gracias, José Luis. Gracias a Dios por su amor hacia mi vida y hacia la vida de todos nosotros. Entonces, ¿al cielo va? El que quiere ir. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Para una próxima.